El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó: Si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz, pero eso está oculto a tus ojos. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán. Matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Dice Jesús: si supieras lo que te conduciría a la paz. Qué palabras tan importantes para nosotros, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo tan difícil. Hay un proverbio también, una frase latina que dice: si vis pacem, pare bellum, que significa: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Pareciera que es lo contrario, porque Jesús lo conocemos como un hombre de paz, Dios, pero un hombre de paz, y sin embargo pareciera contrario, que lo que nos conduce a la paz es la guerra, pero contra nosotros mismos, no contra los que nos rodean, porque nosotros no podemos cambiar a ninguna persona. Las mamás no pueden cambiar a sus hijos, la esposa no puede cambiar a su esposo, solo que lo cambie por otro, pero no puede hacer que cambie su esposo, el esposo no puede hacer que cambie su esposa. Nosotros no somos capaces de cambiar a nadie, ni siquiera de nosotros mismos. Lo único que podemos hacer es declararnos la guerra a nosotros mismos, es decir, despreciarme para apreciar a Dios, es decir, quitarme el valor que tengo para dar todo el valor a Dios. Es el único que tiene el verdadero valor, es el único. Para poder yo llenarme de Dios, es indispensable que me vacíe de mí mismo, de las cosas que me rodean, de lo que yo pienso que me haría feliz, de lo que yo pienso que me haría un bien. Necesito sacar, porque todo eso es de Dios y por eso es digno de ser amado, pero no es Dios. Tus hijos vienen de Dios, pero no son Dios. Tu esposo viene de Dios, pero no es Dios. Tu esposa tampoco es, nadie es Dios, ni el dinero, ni los bienes materiales. Entonces tenemos que reubicarnos nosotros. Y como estamos acostumbrados, así por lo menos desde pequeños la mayoría venimos, acostumbrados a ser felices y buscar la felicidad en el mundo y con las cosas del mundo, ahora tenemos que romper esos esquemas mentales, vaciarnos de nosotros mismos para poder llenarnos de Dios. Hay una mística, Santa Isabel de la Trinidad. Ella, cuando hizo su primera comunión, expresó al salir: ya no tengo hambre, Jesús me ha saciado por completo. Es verdad, ya no tengo hambre de nada. ¿Te imaginas? Sin hambre de que tu familia te haga feliz, sin hambre de que te aplaudan, sin hambre de que estén de acuerdo contigo, sin hambre de que te dejen en paz y ya no te estén persiguiendo, sin hambre, sin tantas hambres que tenemos nosotros que no nos dejan en paz. Ahora, cuando esta mística se acerca a recibir la Sagrada Comunión, dice: Jesús me ha saciado. Ya no tengo hambre. Podemos decir: hagan lo que quieran. Yo
voy a hacer lo humanamente posible. Yo ya me siento bien. Yo ya estoy bien. No me estoy esperando a que las cosas se corrijan. Yo ya estoy bien. Jesús me ha saciado. Por eso el ser humano se va a calmar hasta que llegue a Dios. Solo Dios nos puede saciar a nosotros de forma absoluta desde este mundo, pero solamente Dios. Pero no nos va a poder saciar mientras nosotros tengamos estas necesidades, mientras nosotros tengamos estas hambres. Necesitamos soltar estas hambres, este desprecio de todo para poder llenarnos del que es verdaderamente todo. Si una mamá pudiera vaciarse de sí misma, si el papá pudiera vaciarse de sí mismo y llenarse de Dios, tendrían muchísimo más para darle a sus hijos. Pero la mamá se da a sí misma a sus hijos, por eso les da tan poquito, porque nosotros somos poca cosa, somos nada, fuimos sacados de la nada, formados del barro. ¿Qué le puede dar una mamá que se da a sí misma a sus hijos? Nada. ¿Cuántas mamás se han medio matado y sus hijos terminaron traumados, vacíos, enojados, molestos y hasta contrarios a ella? ¿Por qué? Porque ya que alcanza, es una simple criatura igual que sus hijos. Por eso tenemos que llegar al desprecio de todo, pero con la intención de llenarnos de Dios. No es despreciar las cosas de Dios, porque todo lo creado por Dios es digno de ser amado. ¿Sí? Así de que el desprecio de todo para podernos llenar del que es verdaderamente todo. ¿Sí? Lo único, lo vemos ahora en la primera lectura, lo único radical que tenemos que hacer es mantenernos fieles a Dios. Por eso existe el santo temor de Dios. El santo temor de Dios. Mucho se habla de este santo temor de Dios, y sí se tiene razón cuando se enfoca a decir que el temor se refiere mucho a que tiene que ser muchos dicen, no hay que tenerle miedo a Dios porque nos ama. Sí es verdad, pero aquí hay algo que tenemos que aclarar de lo que Jesús dijo. Teman a aquel que los puede mandar al infierno. ¿Satanás te puede mandar al infierno? No, ya te hubiera llevado. No puede. Hasta que Jesús, el juez, dictamine, entonces puede. Si no, el enemigo nada puede hacer. El único que te puede mandar al infierno, el que puede dictaminar esa orden, el que tiene las llaves del infierno para abrir o cerrarlo, es Jesús. No Satanás, es Jesús. Él es el triunfador de todo. Hay que tener miedo a despreciarlo y quedarnos sin él. Eso sí hay que tener miedo. A eso sí hay que tener miedo, no tener miedo de quedarnos sin la familia, de quedarnos sin la casa, de quedarnos sin las cosas. No es el miedo que nos debe corresponder, porque si se nos muere un familiar, ¿por cuánto tiempo es la separación? En algunos casos es una semana, porque a la semana se muere la de la otra persona y ya se encuentran. No es el problema lo que perdemos en este mundo. El único problema verdadero es que llegáramos a perder a Dios. Ese es el único temor que nosotros debemos tener. Por eso se nos presenta en la primera lectura ese pasaje de los Macabeos. Se nos presenta Matatías, el hombre fiel a Dios. Ama a su familia, pero es fiel a Dios. Tiene bienes materiales, pero es fiel a Dios. Como decía San Agustín, soy amigo tuyo, pero soy más amigo de Dios. Soy tu amigo, pero soy más amigo de Dios. Dios por encima de todas las cosas. Siempre y solo por encima Dios de todas las cosas. Aquí en los Macabeos escuchamos cómo Matatías se lanza lleno del celo por la gloria de Dios. Conoce la verdad, los paganos no la conocen, que hagan lo que quieran ellos, pero el que conoce a Dios, ¿cómo puede traicionarlo? Entonces se lanza y en un acto de celo por la gloria de Dios le corta la cabeza a ese y le corta la cabeza a los que querían obligarlos a hacer algo que estaba contrario a la ley
de Dios. Y entonces, ¿qué hacen? Huyen y les grita Matatías: el que quiera permanecer fiel a la ley, sígame. Y se van ¿a dónde? Al desierto. Se van al desierto, se van a la montaña, huyendo de los que querían obligarlos a romper la ley de Dios. Esto ha sucedido y seguirá sucediendo desde el principio de la humanidad. Después de que se da el pecado original, es una guerra que se ha convertido entre nosotros. Las pasiones desordenadas nos ponen a unos contra otros. En la familia, el esposo que ama a la esposa y sin embargo se pelean, se confrontan, se agreden, se humillan, se insultan. El esposo, la esposa, los papás que aman a los hijos aman a sus padres, se confrontan, se pelean, se insultan, se humillan. Esto es consecuencia del pecado, pero esto nos ayuda. ¿A qué? A recordar que eso no es Dios. A recordar que eso no es Dios. Quiero mucho yo a mi gatito, quiero mucho a mi perro y esa es casi mi vida y se muere. ¿Te acuerdas? Es que eso no es Dios. Y todo lo que no es Dios se va a perder, se va a acabar, se va a morir, se va a ir un día. Tenemos que aprender y depender solamente de Dios. Es la única manera de poder ser nosotros felices y permanecer en esta felicidad. Siempre ha habido revoluciones por eso en el mundo después del pecado y hay una, por ejemplo, en una de las películas que vi yo hace muchos años, y porque esto se ha repetido, esta frase, esto se ha repetido en muchos combates, en muchas revoluciones que ha habido. Y me acuerdo que en esa ocasión están preparándose para combatir y se ve que el ejército contrario está mejor equipado, trae mejores armas y trae más gente, y entonces empiezan a temblar los que van allá a la guerra, y empieza el líder, empieza a hablarles a todos, empieza a plantarlos en la realidad y les gritan: si se quedan, ¿qué es lo que puede pasar? Que ellos nos gritan: mejor nos vamos y viviremos. Y les dice el líder: es verdad, si se quedan es muy probable que se mueran, y si se van es muy probable que vivan, pero como esclavos y viendo a sus hijos esclavos. ¿Quieres ver eso? Vete. ¿Quieres que tus hijos sean libres? Es el momento ahorita de luchar por su libertad. Y agarraron las armas todos y vámonos, ¿verdad? Por los hijos muchos hicieron esto, con miedo y todo, pero voy a defender a mi familia, a mis hijos. Nosotros nos lanzamos por el amor a Dios, porque lo demás se acaba, porque lo demás se termina, y todo lo que nos traiciona nos recuerda que no es Dios, es lo único que nos recuerda. Todo el que te traicione simplemente te está recordando: no era Dios y pusiste demasiada confianza, esperaste demasiado de alguien que no era Dios. Por eso ahora quedamos lastimados, porque yo pensaba, yo decía, yo esperaba, sí, pero no es Dios, y lo que no es Dios traiciona. Está escrito, el corazón humano es lo más traicionero que existe. Entonces, no va a ser esto fácil. Nosotros también tenemos que luchar para conquistar la libertad. Jesús vino a liberarnos, pero nosotros tenemos que cruzar el desierto. Jesús rompe las cadenas, abre las puertas, pero nosotros tenemos que caminar. No va a caminar Él por nosotros, porque si yo no quiero caminar, allí me quedo. Allí me voy a quedar. Yo necesito decidirme, yo necesito querer ser libre y lanzarme al desierto. No va a ser fácil, pero terminando el desierto, no es eterno, terminando el desierto se acabó el problema, y esa es la esperanza de nosotros. Estamos en este mundo para ser felices, estamos para conquistar nosotros el cielo en este mundo, el cielo, y tenemos que enfrentar muchas guerras en este mundo, y algo parecido a lo que nosotros decíamos hace un momento. Hay que luchar por nosotros, pero también hay que luchar por las personas que amamos. Por ejemplo, hay personas que han participado por cualquier razón, consciente o inconsciente, voluntaria o involuntariamente, han participado en cosas de ocultismo. Fueron a que les hicieran una consulta, una limpia, o cualquier cosa de estas. Y con esto, cuando alguien le pide un favor al enemigo, utiliza algo que pertenece al enemigo, el enemigo de Dios le hace el favor y adquiere un derecho sobre la persona y la familia.
Eso hay que soltar, eso es donde nos van arrebatando la libertad y se tiene que enfrentar. Ahora tenemos que enfrentarnos contra todo eso, tenemos que enfrentar para que sean destruidos todos esos derechos. Hay una guerra para poder liberarnos, va a haber una guerra, el enemigo de Dios no suelta las presas tan fácilmente, pero o tú te lanzas a la guerra, o esto pasa hacia tus hijos. Y si tus hijos la enfrentan, qué bueno porque lo detendrán. Pero si tus hijos no lo enfrentan, pasará a tus nietos y crecerá. Y si tus nietos lo enfrentan, qué bueno porque hasta ahí se acaba. Pero si no, pasará a tus bisnietos hasta que una generación se decida, se levante y con la gracia de Dios termine con esos derechos. Entonces, estos derechos van a permitirle al enemigo de Dios ejercer una opresión sobre nosotros y sobre nuestro linaje, sobre la descendencia. No todos los espíritus pueden correr hacia la descendencia, pero hay muchos espíritus que pueden correr hacia la descendencia. Entonces alguien tiene que hacer frente, alguien tiene que poner un punto final en eso, alguien tiene que enfrentar, alguien le va a costar, alguien tiene que invertir dinero, esfuerzo, rechazos, corajes de la familia, incomprensiones y cosas así, pero alguien tiene que hacerlo. O lo hacen ustedes o lo heredan a sus hijos. Por eso es momento de levantarnos por amor. Deberíamos hacerlo por amor a Dios y a sus hijos, pero bueno, por lo menos a los hijos biológicos que se tienen. Hay otros que van a enfrentar una devastación mayor, la devastación que ocasiona un vicio, alcoholismo, drogadicción y todo este tipo de cosas, la prostitución incluso, todo esto que hay una devastación, acaba, despedaza a la familia y va corriendo por la herencia. Va corriendo, por eso algunos dicen, yo no entiendo, dicen, mi papá era un alcohólico y yo me fui hasta otra ciudad, viví en otra ciudad para que nunca mis hijos vieran un mal testimonio, nunca me tomé ni una cerveza y mi hijo es alcohólico. ¿Es que nadie ha enfrentado eso? ¿Es que se requiere de una guerra? Y hasta que alguien se pare enfrente con la gracia de Dios y confiando en Él, confiando en el amor y la fidelidad de Dios, y empiece esta guerra, porque nosotros hemos permitido, en el caso de los vicios, hemos permitido el vicio, hemos permitido que nuestro cuerpo se acostumbre a algo. Entonces ahora nuestro cuerpo nos lo va a pedir. Entonces ahora mi cuerpo me va a hacer la guerra. Me va a pedir lo que yo le enseñé, lo que yo le di y le gustó. Si yo no me hubiera tomado esa cerveza, si yo no hubiera empezado con esos cigarros, si yo no hubiera empezado, no tendría que estar enfrentando ahora estas guerras. Pero lo hice. Y tal vez alguien de mis ancestros lo hicieron y yo heredé estas debilidades y espíritus que me empujan a esto y ahora tengo que esforzarme, ahora estoy luchando contra estas inclinaciones, contra estos que van contra la misma naturaleza, preferencias diferentes, cosas que van en contra, tantas cosas. O lo enfrento yo o lo heredo. Ese es el problema ahora, o lo enfrento yo o lo heredo. Se tiene que detener el vicio, alguna generación tiene que enfrentar y detener esto. Y es un trabajo grande que se tiene que hacer, la sanación de heridas, llenar los vacíos de amor que hay, porque el vicio es un refugio que se encontró. Hay que ver de qué se estaba huyendo y sanar de eso, para poder calmar la necesidad de seguir corriendo hacia esos rumbos. Pero alguien lo tiene que hacer, o lo hacen ustedes o heredan el paquete a la siguiente generación. O heredan el paquete a la siguiente. Hay que enfrentar y romper los derechos con la gracia de Dios. Eso no lo podemos hacer nosotros. Es la gracia de Dios quien lo hace. Nosotros no. Algunos dicen, oye, este padre tiene mucha fuerza en su liberación, es muy poderoso. El padre nada más dice rompo, pero el que rompe es Dios. Pero nosotros ni vemos lo que está pasando.
El que hace todo es Dios, el que hace todo, solo que a algunos el Señor les escucha de manera especial. Entonces, hay otros que heredaron espíritus de divorcio, hay otros que heredaron espíritus de enfermedad, espíritus de muerte prematura, y entonces tienen abortos prematuros en la familia, muertes trágicas, o esto que se llaman pues abortos espontáneos, miseria. ¿Cuántas cosas hay que tenemos que enfrentar? Alguien las tiene que enfrentar. Todas las generaciones las vienen soportando, pero nadie voltea a Dios. Luchan, se esfuerzan, se medio matan por componer las cosas, y ese no es el camino. Ese no es el camino. Cuando nosotros nos vaciemos de esto para llenarnos de Dios, vamos a poder ver con claridad cuál es la raíz del problema, para poder cortar la raíz. Porque hay quienes tratan de quemar el árbol, corta la raíz y se seca todo. Se le va la vida todo, corta la raíz, pero hay que ir a la raíz. ¿Qué significa? Tengo que conocer cuál es mi problema, tengo que conocer cuál es mi herida, tengo que trabajar sobre mí, darme tiempo para mí, para yo. Si yo llego a ser libre, si ustedes que tienen hijos llegan a ser libres, sus hijos serán libres. Si ustedes llegan a ser libres, si no, no se va a poder. Por eso la reacción de Matatías, el que escuchamos en la primera lectura, en el libro de los Macabeos, con firmeza y determinación, lo que va contra Dios, suelo, va para afuera. Pero cuando Matatías mata a estos hombres, era lógico que en cuanto llegara la información al rey, iba a mandar una parte de su tropa para que los matara a todos. Por eso Matatías sabe que haciendo eso está perdiendo su casa, está perdiendo las comodidades en las que vive, está perdiendo todo, menos la paz ni la salvación. Menos la paz ni la salvación. Pregúntense ustedes qué han protegido. Pregúntense qué es en lo que ustedes se han esforzado. ¿En la salvación? ¿En ser fieles al amor que Dios les ha tenido desde el momento en que los creó? ¿O han sido fieles a ustedes, a lo que ustedes aman de la tierra, que un día se les va a acabar? Hagan lo que hagan, se les va a desvanecer, como cuando queremos agarrar agua y el agua se escurre de entre nuestros dedos y nadie la puede retener. Eso es el mundo, eso es lo material. Lo único verdaderamente importante para nosotros debe ser el amor de Dios y la fidelidad de este amor a Dios. Y lo demás tenemos que estar dispuestos a sacrificarlo absolutamente todo. Sacrifiquen, y todo lo que sacrifiquen les pertenece. Y lo que no les sacrifiquen, ya no, porque lo van a perder. Sacrificándolo se lo entregamos a Dios, y si nosotros somos de Dios, tenemos todo lo que es de Dios. Tenemos absolutamente todo lo que es de Dios. Por eso tenemos que aprender todos esto. Todos los que traicionan la alianza con Dios, la alianza que Dios hizo con nosotros, por buscar la adrenalina, es que quieren sentirse bien, es que yo no voy a misa, qué aburrido, yo necesito ir donde haya adrenalina, donde haya sangre, donde haya muerte, donde haya acción, donde haya esto. Qué lástima, porque todo eso se acaba. Porque todo eso se acaba. Las mejores deportistas que hemos encontrado en el mundo, una Nadia Comaneci, que brincaban con tanta elegancia, tanta fuerza, y ahora ¿qué encontramos de ellas? ¿Qué hay de esas personas? Todo se acaba, todo se va terminando. Los que se enorgullecen porque tienen un cuerpo hermoso, un rostro hermoso, ¿cuánto tiempo les dura? Todo se acaba, tenemos que ubicarnos. Estar dispuestos a sacrificar todo es alcanzarlo todo. Estar dispuestos a perderlo todo, recuperas todo, porque recuperas a Dios. Por eso dice Jesús, si supieras lo que te conduciría a la paz, pero no lo puedes ver. Oh, no, porque la mamá lo que puede ver es a sus hijos
como la gallina, solo quiere tener a sus hijos, solo vive para sus hijos, para proteger a sus hijos, para abrazar a sus hijos, y es capaz de enfrentar peligros, y es capaz de enfrentar grandes cosas. Pues sí, pero ya ven aquella mamá aquella gallina que estaba con su pollito, por allá andaba en la calle, y de repente ve que su pollito está en peligro, y se esponja, y se enfrenta, pero era una planadora. Y sí le echó ganas. Un ratito y se acabó. Eso es lo que somos. ¿Qué estamos enfrentando? ¿De qué estamos luchando? ¿Cómo estás protegiendo? ¿Lo estás protegiendo para siempre o lo estás protegiendo para un ratito? ¿Qué quieres? ¿Tener el control de tu familia? ¿Tener el control de tus hijos? Lo que tenemos que tener es el control de nosotros para entregárselo a Dios. Controla mi vida, Señor, porque nosotros somos un desastre. Por eso tenemos que enfrentar lo que tengamos que enfrentar, decidirnos a la guerra, prepararnos, porque queremos dejar los vicios, queremos salir de todos los problemas espirituales, pero sin guerra, sin luchas, no se puede. ¿Cómo entró el pueblo de Israel a la tierra prometida? A punta de guerras. ¿Dios no podía mandar un virus ahí que matara a todos? Sí. En uno de los pueblos mandó unas avispas y salieron todos corriendo y abandonaron, y llegó Israel y tomó posesión de esa ciudad. ¿Podía haber hecho Dios eso en todo? Sí. Pero ¿cómo se entra a la tierra prometida? A punta de guerra. ¿Cómo vamos a entrar al cielo, mis hijos? A punta de guerra. Pobres de los que están haciendo casas de campaña para quedarse en el mundo y quedarse con lo que tienen y pidiéndole a Dios que sean felices en este mundo. Si Dios nos permitiera ser más felices en este mundo, ¿quién se iba a querer ir al cielo? ¿Quién se iba a querer ir al cielo? Nadie. Nadie absolutamente, ¿verdad? Llega un padre con una viejita ahí que no, agonizando 4 o 5 días, le dicen, padre, pues es que está agonizando, pero no se muere, y se acerca el padre, pues como para motivarla, ¿verdad? Soltarla, que tenga confianza. Mira, mi hija, el cielo es muy hermoso. Y dice la viejita, sí, pero ¿qué le pide la tierra? Pues sí se quería quedar, porque aquí estaba lo que amaba. Entonces nosotros tenemos que declararnos la guerra nosotros si queremos algo mejor, si queremos algo más. Si supieras lo que te conduce a la paz, es renunciar a lo que amas, es renunciar a lo que quieres, es renunciar a la vida que te gustaría, que tú sabes que puedes tener. ¿Sí? Metiéndote en cosas tal vez no tan turbias, ya tal vez sí turbias, pero si no renuncias a eso, no vas a tener nada, ni eso ni a Dios, ni eso ni Dios. Por eso la guerra es contra nosotros mismos, contra todo lo que yo dejé entrar en mi mente, con todo lo que yo he dejado entrar en mi corazón, con todo lo que yo he acostumbrado a mi cuerpo. Ahora todo eso me estorba para poder ser yo de Dios. Renunciar a diversiones, renunciar a gustos, renunciar a trabajos, renunciar a amigos. ¿Cuántas cosas se tiene que renunciar? Apenas nos va a alcanzar la vida y con un sufrimiento largo. Imagínense casi toda la vida y utilizarla para estar luchando y sufriendo. ¿Cuántos años? 100 años, pongan ustedes que vamos a sufrirle 100 años. Pero después una felicidad eterna. O gozar 100 años y perder la felicidad eterna. Todos tenemos que abrir los ojos. Si supieras dónde está la paz. Si supieras dónde está la paz. Es que ya quisiera yo que estuvieran las cosas bien. Ahí no está la paz, mis hijos. Allí no está la paz, como meditábamos hace rato. Si Dios te quitara en este momento, en el día de hoy, te quitara todos los problemas que tienes, ¿acaso no tendrías nuevos problemas mañana? ¿Acaso no surgirían nuevos problemas mañana? No está la felicidad en la ausencia de los problemas, como la paz no es la ausencia de la guerra, sino estar en Dios, porque Dios es la paz, no la ausencia de guerra. La ausencia de guerra es quietud. Todo está quieto, no hay bombas, no hay balas, está quieto. Eso no es la paz. La verdadera paz solamente está en nuestro buen Dios. Nuestra Madre Santísima es la perfecta hija de Dios Padre, a la que deberíamos de imitar. Ella dejó todo, se desprendió hasta de su Hijo.
que es Dios mismo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se desprendió de Él teniendo un amor perfecto, no como el de nosotros, porque esa era la voluntad del Padre, y alcanzó todo, ahora es más que nadie. Está por encima de los principados y potestades, de los ángeles, está por encima de todo ella. Y cuando nosotros vamos a ella, la intercesión de ella nos favorece y Dios le permite que comparta de lo que ella ganó en la tierra con nosotros. Por eso es tan importante su intercesión. Los invito hoy a que pidamos la intercesión por la intercesión de nuestra Madre Santísima, la gracia de reconocer qué es lo que tenemos que enfrentar, qué es lo que tú tienes que enfrentar. Tal vez sí es lo que piensas y tal vez no es lo que piensas. Tal vez hay algo más que tienes que enfrentar. ¿Qué es lo más peligroso que estás heredando? ¿Qué es? Porque tal vez no lo estás viendo. Tal vez te estás yendo por unas cosas que ni al caso. ¿Qué es lo que estás? ¿Cuál es el peor problema que estás heredando tú? Para que lo enfrentes, lo soluciones. Para eso es la vida. Cuando tú luches y hayas dejado un camino de santificación a tus hijos, te podrás morir en paz, van a juntarse en el cielo, les dejaste un camino trazado, el camino que Jesús nos enseñó. Por eso hay que pedir por la gracia, por intercesión de nuestra Madre Santísima, la gracia de reconocer qué es lo que tenemos que enfrentar, qué pecado, qué vicio, ¿qué derechos yo le cedí a Dios de manera consciente, tal vez inconsciente, tal vez voluntaria, tal vez involuntaria? Tal vez yo era un bebé y mi madre me llevó a que me hicieran limpias, que me leyeran esto, que me hicieran cosas porque estaba enfermo y porque no sabía que ya dónde llevarme y me llevó. Yo ni siquiera sé, pero me entregaron, me llevaron. ¿Qué cosas traigo yo que el Señor nos permita saberlo? Alguien pensará, ¿cómo lo voy a saber? Dios se encarga. Dios se encarga, y cuando nosotros empezamos a buscar ya nuestra liberación, Él va rompiendo todo, vas quitándole cargas a tus hijos, y entonces se vuelven mejores, no por la fuerza de los gritos, no por la convicción, no porque los estés adoctrinando, porque los estás liberando, y empiezan a ser mejores, ¿cuál es el temor del papá y de la mamá? Que sus hijos caigan en lo que ellos cayeron y que sufran lo que ellos están sufriendo. Libérate entonces, busca tu liberación, busca tu sanación, el Señor te mostrará el camino, búscalo, tienes que destruir esos derechos. Si sienten que no pueden luchar, es que no quieren luchar, pues recuerden, si no luchan ustedes, le van a dejar ese paquete a sus hijos. Hagan hasta donde puedan llegar, hasta donde puedan llegar. Dios les puede regalar lo que falta. Se esfuerzan, no alcanzaron a terminar, pero Dios ve el esfuerzo y les regala lo que falta. Dios puede hacer lo que Él quiera. Dios puede hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera. Él puede tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Y si ponemos aquí a la peor persona del mundo, la que no merecería que nadie volteara a verlo, Dios puede decir, porque me da mi gana, le doy misericordia. Simplemente por eso, no porque se la gane, ni porque se la merezca. Solo porque Él quiera. Imagínense si Dios le puede regalar la misericordia a alguien que no hace nada, imagínense a alguien que Él se esfuerza en todo, que hace todo lo humanamente posible. Es más fácil que reciba, mucho más fácil. Pidamos la gracia de que entendamos también que si iniciamos esta guerra va a ser difícil, pero no eterna. Tampoco va a ser una guerra corta. El enemigo de Dios no suelta tan fácilmente a sus presas, pero no es una guerra eterna, no es una guerra para siempre, ¿sí? Y moriremos en paz. Si nosotros trabajamos nuestra liberación, moriremos en paz. Pero para esto tenemos que desear lo que Dios nos ofrece. ¿Qué? Su amor. Ahí está el paquete completo, ahí está todo. Cuando Dios nos ofrece su amor, valorar su amor, desear su amor, agradecer su amor, y muchas cosas se irán componiendo.
muchísimas cosas a nuestro alrededor. Otras se pondrían peores, pero muchas de todos modos iban a suceder. No porque estés haciendo esto, ya te va a ir tan mal que... No. El Señor va midiendo y no permite nada que vaya más allá de nuestras fuerzas, pero hay muchas cosas que permite porque nosotros estamos aferrados, hacemos un pequeño diosito y luego nos hace ver, mira, no es Dios, mira cómo quedaste, porque no era Dios. Pero no volteamos a verlo a Él. Que Dios mismo nos ayude a poner nuestra mirada en Él. Que volteemos a Dios y valoremos lo que nos está ofreciendo. No sus cosas ni el universo, su amor. Centren su atención allí. Es para lo único que vale la pena vivir. Liberarnos para recibir su amor. Sanar para recibir. Todo es para recibir su amor. Y verán cuántas cosas cambiarían sin que ustedes se dieran cuenta. Antes de que se dieran cuenta, ¡pum!, ya pasaron, ya cambiaron, se transformaron y muchas cosas que sus hijos iban a hacer malas, ya no las van a hacer, porque cuando se libera el papá, la mamá, automáticamente se liberan los hijos. Automáticamente. No de todo. Las cosas que ellos sean culpables tienen que llevar su propio proceso de liberación. En lo que no eran culpables, sí, y es mucho eso, no tienen una idea. Le pedimos a Dios, Padre, nos conceda estas gracias que necesitamos para ya no despreciar su amor. Se lo pedimos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo. Vamos a pasar a